Jessica Carolina Figueredo Martín es Magíster Scientiarum en Educación Abierta y a Distancia, mención Diseño de Medios Instruccionales. Licenciada en Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Licenciada en Citotecnología de la Universidad Arturo Michelena. Experiencia profesional de 13 años como citotecnólogo y 3 años como bioanalista. Trabaja como trainer de CitoRush CTC. Es coordinador de servicio turno-tarde del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ante todo, recibí un cordial saludo. Soy la licenciada Jessica Figueredo, bioanalista venezolana. Y te cuento básicamente mi experiencia. Yo soy bioanalista del área de rutina. Sin embargo, resulta y acontece que cuando trabajaba en el área de emergencias, una vez me llegó un paciente. Este paciente, resulta que el médico me lleva la muestra, ni siquiera fue que la tomé yo, a un laboratorio de emergencia nocturno, y me dice que el paciente tiene COVID-19. Paso la muestra por el equipo de hematología y resulta que me dan los glóbulos blancos extremadamente elevados. Yo creo que más de 50.000. Mucho más. No me acuerdo en este momento exactamente cuántos fue. Y bueno, en esta muestra llamo al jefe de servicio del laboratorio porque no era algo común que llegara. Los laboratorios de emergencia manejan otras cosas, no una leucemia a las 11 de la noche. Entonces me explica mi jefa de servicio que debo diluir la muestra, volver a hacer un contagio manual de glóbulos blancos, hacer un diferencial, evaluar cómo están las plaquetas. Todo esto lo hice y después le pregunté al clínico porque él no me había dado los datos completos del paciente. Y resulta que me dice, ¿estás segura de ese resultado? Yo sí. Esta muestra fue corroborada. Bueno, pues resulta que esta muestra de este paciente, cuando el médico me dice no, porque él hace 10 años tuvo una leucemia, pero se había curado de la enfermedad. Aparentemente no fue así, era un paciente de 80 años, de sexo masculino, que fue fumador en su momento. Entonces, esto que me lleva a pensar primero que hay que conocer las bases de este tipo de patología. A pesar de que estemos en laboratorio de rutina, a veces puede suceder que tengamos pacientes de este tipo. Entonces, hay que conocer los fundamentos a pesar de que estemos en el área de rutina de hematología y no seamos especialistas en el área. ¿Qué me ayudó a mí a darme cuenta de que este paciente tenía la presencia de blastos? Pues los criterios citológicos de malignidad, porque yo también soy licenciada en psicotecnología, entonces estos teclos también te ayudan a orientarte. Los criterios citológicos de malignidad, comparar el tamaño del núcleo en relación con el eritrocito que se envuelve en la muestra, todos estos factores son muy importantes. Entonces, no sé si el día de mañana te toque una guardia así, si tengas mi suerte en las guardias nocturnas como la tuve yo en su momento, que soy un gato negro de las guardias nocturnas. Pero bueno, espero que disfruten de esta ponencia y así me gusta para mí para ti el día de hoy. Las leucemias son patologías de tipo maligno que se pueden llegar a encontrar en la sangre de los individuos. Entre los síntomas más comunes podemos encontrar cansancio, debilidad, sangrado, lo que se puede traducir en epitasis, hematomas y petequias. Voy a explicarte algo que es general dentro del área de hematología, que es que a partir de una célula madre se van a generar las líneas mieloides y linfoides de la sangre. La línea mieloide corresponde a células granulares, a monocitos, lo que serían los hebatíes y también plaquetas y células dendríticas, mientras que la línea linfoide corresponde a linfocitos T, linfocitos B, linfocitos ayudadores, natural killer. Además existe la presencia de linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores. ¿Pero por qué te hablo de esto? Porque las leucemias se pueden dar en niños y también en adultos, pero el tipo de leucemia también va a estar especificada dependiendo de la línea celular de la que provenga. Existen actualmente 4 tipos de leucemia: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. La leucemia linfoblástica aguda se da más que nada en niños, mientras que la leucemia mieloide aguda se da en ancianos mayores de 60 años.
La leucemia linfocítica crónica es más común en hombres en una proporción de 2:1. Hombres que sean adultos mayores, generalmente mayores de 70 años. La leucemia mieloide crónica es más común en hombres ancianos. ¿Por qué te di todos estos datos epidemiológicos de forma anterior? Porque según mi experiencia, para determinar el tipo de leucemia que puede tener un paciente, es necesario una triada entre los valores del laboratorio, la clínica del paciente y la epidemiología. Son fundamentales para poder identificar qué tipo de leucemia puede llegar a tener un paciente. Cuando llegan este tipo de pacientes al laboratorio de hematología, es necesario primero pasar esa muestra por un equipo, una muestra que se va a evaluar de manera automatizada, pero cuando los valores se manejen elevados, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se pasan a procedimientos de tipo manuales, a hematología manual. ¿Pero por qué? Porque los equipos a veces se pueden equivocar y la base está en los fundamentos de la hematología. El trabajo manual, llámese frotis, llámese contagio de glóbulos blancos. Hablemos sobre los marcadores hematológicos de las leucemias. El recuento celular de los glóbulos blancos es importante porque dependiendo pueden estar muy elevados. El frotis hematológico también es importante porque en él podemos evidenciar la presencia de células atípicas denominadas blastos y los bastones de Auer. Además, el contagio de plaquetas es importante y se puede utilizar el frotis de sangre periférica para evaluar cómo se encuentran las células de ese paciente. Debido a una eritropoyesis ineficaz, es común que estos pacientes cursen con anemia y trombocitopenias. Los blastos son células de tipo inmaduro, células atípicas que se van a encontrar en el frotis hematológico. Si lo describiéramos de manera citológica, son células con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, cromatina de tipo granular, una reducción significativa a nivel citoplasmático. Pero en el mundo del laboratorio clínico los denominan como blastos. Las células denominadas blastos van a ser más comunes, o el término va a ser mejor aplicado a las leucemias de carácter linfoblástica aguda, mientras que las leucemias mieloblásticas, como su nombre lo indica, va a tener la presencia de mieloblastos en el frotis hematológico. Esa es una de las diferencias. Blastos van a tener características de tipo linfoide, mientras que los mieloblastos van a tener características de la línea mieloide, de precursores de tipo mieloide. Eso es una de las diferencias primordiales en los frotis hematológicos. Este es un frotis hematológico, un frotis cualquiera, en el que podemos observar un predominio de segmentados neutrófilos y el frotis se ve sanito, el paciente está bien. Y esta es una imagen de la presencia de blastos, incluso puede haber nucleolos presentes en esta imagen. Existe una diferencia en cuanto al tamaño de los blastos en los frotis hematológicos atípicos. ¿Qué son los bastones de Auer? Vienen a ser estructuras alargadas en forma de bastón o aguja que se van a encontrar en las células atípicas que vienen de la línea mieloide. ¿Por qué se forman los bastones de Auer? La bibliografía dice que es una fusión de los gránulos de mieloperoxidasas. Recuérdate que las células granulocíticas, segmentados neutrófilos, eosinófilos, basófilos vienen con gránulos. Bueno, pues estos gránulos en algún punto sus predecesores los empiezan a manifestar. Y en una alteración de la morfología celular, pues se forman a partir de esos gránulos en los precursores. Estos precursores, cuando evidencian la presencia de los bastones de Auer, pues ya se sabe que estamos en presencia de una leucemia mieloide de tipo aguda. A continuación veamos esta imagen donde con las flechas rojas se te señalan dos bastones de Auer en una célula típica de un paciente con una leucemia mieloide de carácter agudo. Otra manera de diferenciar las leucemias agudas es la citoquímica, la presencia de estereasas
mieloperoxidasas, ácido periódico de Schiff o fosfatasa ácida. Componentes de los gránulos, la mayoría de las veces. En cuanto a la citogenética, pues hablemos del cromosoma Filadelfia, un tipo de cromosoma, una traslocación que nos ayuda a identificar en presencia de qué tipo de leucemia crónica estamos, que va de la mano con el inmunofenotipo celular. Hablemos ahora sobre los marcadores bioquímicos de las leucemias, que es un punto, mira, de verdad bastante interesante para mí. Vamos a hablar sobre la microglobulina beta 2 y sobre la lactato deshidrogenasa, que resulta que ellos son marcadores de pronóstico. La lactato deshidrogenasa y la microglobulina beta 2, si están extremadamente elevadas, es un mal pronóstico para el paciente, porque van de la mano por lo menos la lactato deshidrogenasa con la destrucción celular. Cuando la LDH esté elevada, significa que hay una alta tasa de recambio celular. Y también se habla del efecto Washburn, y esto ocurre porque las células tumorales recurren a una glucólisis anaeróbica, lo que se traduce en una alta demanda en la lactato deshidrogenasa. Ahora hablemos sobre el ácido úrico y sobre las enzimas hepáticas, llámese TGO-TGP, gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina. Alguna elevación de estas enzimas es sinónimo de que puede llegar a haber una infiltración leucémica en el hígado del paciente y del ácido úrico a nivel de lo que sería su relación con el daño renal en el paciente. El colesterol y los triglicéridos en este tipo de pacientes, hay trabajos de investigación que dicen que cuando la enfermedad está activa, pues se encuentran disminuidos. Niveles bajos de colesterol y triglicéridos. A su vez, los electrolitos séricos deben ser monitoreados por el síndrome de lisis tumoral debido a las quimioterapias en el paciente y a la destrucción de las células tumorales que llegan a producir un desequilibrio a nivel electrolítico, lo que cursa con altos niveles de potasio, altos niveles de fósforo y bajos niveles de calcio. En cuanto al magnesio, puede ser variable la cantidad en la que se encuentre dependiendo de lo que venga asociado con el paciente. Te invito a que leas sobre esto porque es muy interesante. Por último, para esta parte de leucemias te dejo como consejo que para estudiarlas hagas cuadros comparativos. Los linfomas son un tipo de neoplasias de tipo maligno que son heterogéneos. Pues pueden ir asociados a los linfocitos T, linfocitos B y a los linfocitos natural killer. Los linfomas guardan una estrecha relación con el sistema linfático. Los pacientes que tienen este tipo de patología pueden desarrollar inflamación en los ganglios linfáticos, específicamente en la región de cuello, ingles y en las axilas. De forma general, los linfomas se van a clasificar en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Los linfomas Hodgkin se van a clasificar en linfoma de Hodgkin clásico y linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. En los linfomas de Hodgkin se va a identificar a nivel celular una característica primordial, las células de Red Sternberg. Con esto se identifican los linfomas de tipo Hodgkin, mientras que los linfomas no Hodgkin pues no manifiestan las células de Red Sternberg. Además, son una variedad bastante amplia según la Organización Mundial de la Salud. Así que para poder actualizarte sobre ellos es primordial que leas la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Estos a su vez se clasifican dependiendo del tipo celular del que provengan linfocitos T, linfocitos B o linfocitos natural killer, además del comportamiento clínico del linfoma en sí. En un paciente con linfoma se puede encontrar una variedad de alteraciones en los glóbulos blancos. Los podemos encontrar elevados, los podemos encontrar bajos, podemos cursar con leucopenias, linfopenias, neutropenias, como también dependiendo de otros factores que tenga el paciente pueden estar elevados y estaríamos en presencia de una leucocitosis.
Depende de muchos factores en el paciente. En los frotis de sangre periférica, por un proceso que se denomina leucemización, se pueden llegar a encontrar células linfocíticas atípicas en el frotis de sangre periférica, debido a que el linfoma, que es un tejido linfoide, tiene de esa región, involucra a la médula ósea y termina presentándose estas células atípicas en los frotis de sangre periférica, dependiendo del tipo de linfoma no Hodgkin generalmente. Otro punto importante a considerar es la biopsia de médula ósea, cuyo fin es evaluar si el linfoma ha llegado ya hacia la médula ósea del paciente. Se busca evaluar la presencia de células atípicas. Con una biopsia de este tipo se busca evaluar infiltración celular, patrón de infiltración celular, hipo o hipercelularidad, además de inmunofenotipificación y genética. Ahora vamos a hablar de los marcadores bioquímicos de los linfomas. Pues tenemos de nuevo la lactato deshidrogenasa y la microglobulina beta 2, que vienen a ser marcadores de mal pronóstico para el paciente dependiendo de su elevación. Si están aumentadas, eso se traduce en una enfermedad activa y en mal pronóstico para el paciente. Las enzimas hepáticas como TGO, TGP, fosfatasa alcalina y gamma-glutamintraferasa también se encargan de evaluar cómo se está comportando el hígado del paciente. Y las proteínas séricas, específicamente las globulinas, también pueden ser un marcador de mal pronóstico dependiendo de su elevación. Para finalizar esta ponencia, te dejo el siguiente pensamiento, que está escrito en una estatua que está dentro de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, de Rafael Rangel. Es el busto donde está escrito esto, que dice: he querido ser siempre estudiante. Y esto ha sido algo que me ha definido de por vida y en mi paso académico. Entonces te la dejo para que conozcas un poco más sobre mí, porque siempre he querido ser estudiante.